Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir pero no separar. Esto es un fragmento de Amoris Laetitia. Bueno, bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí Santiago Bel, nuestro capitán Dalroy, y hoy tenemos una invitada excepcional de lujo, Sagrario Crespo, que está aquí con nosotros para hablar de la cuestión de la transexualidad y el género y todos estos temas que tantos nos interpelan, nos importan, nos interesan. Y bueno, aquí está un servidor, David García, para repartir un poco juego y dar David juego es nuestro hombre de ciencia. Yo siempre lo presento como el español del Club Dalroy. Son todos españoles menos yo, pero David no sé por qué, al ser de pueblo, pues a mí me transmite una intrahistoria española más potente. Así que, pero es nuestro hombre de ciencia. Soy de la tierra. Es científico, estudió biotecnología y luego hizo un doctorado y una carrera en humanidades, que es a lo que se dedica, especialmente a la bioética. Preséntanos si quieres a Sagrario, le damos la palabra también. Sí, Sagrario es farmacéutico de profesión y de vocación. Lleva ejerciendo muchos años la farmacia, ya es especialista en análisis clínicos por oposición. Bueno, tú sacaste el FIR, ¿verdad? De esto hace ya años. Y bueno, ha estado muchos años trabajando en la industria farmacéutica y de repente se decidió meter en unos líos de bioética y estas cuestiones, no sabemos muy bien por qué, que ahora nos va a contar. E hiciste el máster de bioética de la UNESCO, si no me equivoco, me contabas antes, y a partir de ahí decidiste liarte con la tesis doctoral, meterte a dar clases de bioética, que eres profesora de bioética aquí en la Francisco de Vitoria, y eres madre de 4 hijos, ¿verdad? Me contabas antes. Y cuéntanos cómo alguien que se dedica a la farmacia de repente decide meterse en los procelosos mundos de la bioética. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues encantadísima de estar aquí, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Lo que dices, yo realmente hice farmacia, hice análisis clínicos, todo lo que tú has contado, y me he dedicado durante muchos años a la praxis profesional, ¿no? De la farmacia, que he hecho todas las especialidades, ¿no? Análisis de cosmética, nutrición, ¿no? Pero llegó un momento en que me invitaron, o sea, hay cosas en la vida, ¿no? Que yo creo que son, yo diría que de Dios, ¿no? Porque tampoco se entiende muy bien, aunque mis hijos siempre han dicho que yo era una mujer de ciencias que vivía en un mundo de letras, ¿no? Porque siempre he leído mucho, siempre me ha gustado mucho el mundo artístico, el arte, la música, la literatura, tal, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en el que me invitaron a dar unas sesiones sobre aborto, eutanasia, anticoncepción a un club de universitarias, y entonces empecé a ver que era un mundo, que la bioética era un mundo de vanguardia, que tenía que dar respuesta a muchas cuestiones actuales del mundo, ¿no? O sea, cuestiones científicas. Como tenía una formación de ciencias, pues pensé, me tengo que formar en bioética. Y entonces busqué varios másteres de formación y encontré este de la UNESCO en Madrid. Y llamé por teléfono para decir mi situación, ¿no? En ese momento yo tenía los niños más bien pequeñitos y bueno, trabajaba fuera de Madrid y un poquito complicada la vida laboral. Cuando llamé por teléfono me cogió el teléfono la directora del máster, que era María Dolores Vilacoro, y yo le presenté mis preocupaciones, si podría o no, sobre todo, ¿no? Llegar a formarme, y me contestó: por supuesto que puedes, porque yo, defendiendo mi segundo doctorado, esperaba mi 7º hijo. Ella era licenciada, o sea, doctora en filosofía y en derecho, y además tenía 7 hijos. Claro, ante semejante panorama me dijo: así que tú puedes. Tan es así, entonces lo hice el máster en la UNESCO y después, pues nada, defendí el DEA, que mi plan de estudios era Diploma de Estudios Avanzados, en la Rey Juan Carlos, con el feto como paciente. O sea, la persona en edad embrionaria, un olvido para la ciencia, y era hablar de un feto con
enfermedad, con una anencefalia, ¿no? Y a partir de ahí ya después continué con la tesis y ya, bueno, pues leí la tesis en la Francisco de Vitoria y a partir de ahí ya profesora de bioética. Entonces estoy metida en este mundo apasionante de la bioética y tan de vanguardia, como digo, ¿no? Porque la bioética lo que da respuesta a muchas cuestiones científicas, ¿no? Que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. A mí tengo que deciros que este Dalroy, este episodio que estamos dedicando a este tema, me hace venir con precaución, ¿no? Porque al final es un tema, además de que desconozco mucho, también es un tema doloroso, es un tema que tiene muchas heridas, es un tema que tiene muchas aristas, que está muy de moda ahora mismo, que es una cuestión alarmante en algunos aspectos, pero que también incluye vidas humanas y biografías. Entonces, hemos hablado un poquito, sobre todo antes de venir aquí a grabar, que nos interesaría, por lo menos a mí, que soy el más ignorante de la mesa, pues alumbrar este mundo, explicarnos en detalle cosas que a veces no se explican o los medios de comunicación pasan por encima, o incluso la propaganda que se hace de ciertas ideologías, como leíamos al principio, pues no nos desvelan lo que este mundo implica. Entonces no sé si podemos empezar por ahí, contarnos un poquito qué es esto del movimiento, bueno, no más que el movimiento trans, de la transexualidad, de los cambios de género. O sea, yo acababa de terminar el proyecto de investigación, un proyecto de investigación que ha sido de 4 años, internacional. ¿Por qué surgió este proyecto de investigación? El investigador principal fue un profesor de la Universidad de Navarra, pero surgió como una preocupación, ¿no? Como una preocupación alarmante ante la subida exponencial de casos de disforia de género, ¿no? La disforia de género califica a la persona que siente que su propio cuerpo, ¿no? Pues no le corresponde con el exterior, ¿no? O sea, que su sexo no se corresponde con lo que cree que es, ¿no? Externamente o fenotípicamente, ¿no? Que es lo que se llama su género, ¿no? Entonces, el grupo de investigación surgió para analizar qué estaba pasando y para entender. O sea, en ningún momento ni para analizar, ni para criticar, ni para nada, ¿no? Simplemente qué está pasando con estas personas y luego porque nos dimos cuenta también de que había un sufrimiento muy grande con las personas que se sienten que su cuerpo no les corresponde, ¿no? O sea, ellos sufren, tienen una ansiedad y un problema existencial en el sentido de que están pues continuamente sufriendo y hasta el punto de que quieren llegar a cualquier cosa, ¿no? A someterse a un tratamiento, una operación quirúrgica, cualquier cosa, ¿no? Este fenómeno, no sé por preguntar, yo aquí soy algo del ignorante que pregunta, ¿es en ciertas edades, se da de forma más exponencial o es algo que se puede dar en cualquier momento? En realidad, esta percepción de no corresponderte a tu cuerpo no es tan habitual, o sea, no es tan rara, ¿no? Porque hay una edad en la que sí que es verdad que los niños pueden decir, ¿no? Pues que tienen que no les corresponde su cuerpo, ¿no? Pero lo que antes era que se pasaba, era una cuestión que se pasaba o que bueno era transitoria, ahora se ha convertido en una persistencia de que lo quieren hacer, ¿no? Entonces esto atañe a los niños y a los preadolescentes también, ¿no? Y esta es aquí la cuestión, ¿no? ¿Qué se está haciendo con estos niños ahora, ¿no? Entonces estos niños, ¿pero a qué edades más nos estamos refiriendo más o menos? Pues hace unos días leí un caso de un niño de 6 años que dice que no se correspondía, o sea que su cuerpo no le correspondía con lo que se veía por fuera, ¿no? Pero yo que tengo una niña muy pequeña, son 3 años lo que tiene, evidentemente todavía no sé lo que es tener un hijo de 6 años, Santi ya tiene un poco más de experiencia que yo en esto, pero en esa edad hay mucho pensamiento, claro, ¿no? O sea, en el fondo hay mucha imaginación, hay mucho juego, entonces que tú te puedas identificar con una cosa, con la otra. Claro. No sé hasta qué punto un niño de 6 años puede hacer una afirmación tan gruesa. Un niño de 6 años lo puede decir y no tiene luego por qué seguir diciendo que es transexual. De hecho, entre el 60 y el 90% de los niños que les pasa esto es normal, desaparece después esta sensación de que quieren seguir persistiendo. El problema es que ahora, pues bien por las redes sociales, bien por el contagio de amigos o bien por la facilidad que se da en cuanto a los tratamientos, pues se le inicia un tratamiento de cambio, de bloqueadores de la pubertad muy pequeños, muy pequeñitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un bloqueador de la pubertad? Un bloqueador de la pubertad es un medicamento, un fármaco que lo que hace es un análogo de la hormona gonadotropina, ¿no? De la liberadora de la gonadotropina. Para que todo el mundo lo pueda entender, es como el centro de operaciones del sistema nervioso central, a partir del cual esa hormona va a
tener influencia sobre la hipófisis va a liberar todas las hormonas necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando uno bloquea eso, lo que bloquea es el desarrollo puberal, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Para que no se desarrollen los caracteres sexuales secundarios, ¿no? O sea, esto al final lo que hace es de alguna manera regular la expresión de la testosterona, ¿no? De todas estas hormonas. Y no solamente que van... eso, no piensa que si la GnRH, que es como decía que es esta hormona, es de la que dependen todas las demás hormonas, va a influir en el tiroides, en el hígado, en el páncreas, en los testículos, en el ovario, en los huesos, en la flora bacteriana, o sea, de ahí va a depender todo. Si bloqueamos ese centro de operaciones, lo que va a ocurrir es un montón de enfermedades añadidas, ¿no? Pero entonces todas esas hormonas tendrán que ser añadidas externamente, ¿no? Porque entiendo que para el desarrollo del joven o del adolescente, en este caso, necesitarán... bloquean el desarrollo puberal, y entonces detienen el desarrollo puberal, y después ya irán al cambio de sexo cuando ya tengan 18 años o a cirugía quirúrgica después, ¿no? Pero una pregunta, porque yo estaba, o sea, como que oyéndote, a ver si lo he entendido bien. Los bloqueadores, al bloquean todas las hormonas que claro. Salen. Esto es como una cascada. Claro. Entonces, sistema nervioso central, o sea, como si fuera, vamos a imaginar como un eje, ¿no? Que es el eje hipófisis hipotalámico, es realmente lo que van a bloquear. Entonces, imagina sistema nervioso central, hipófisis, hipotálamo, y después de ahí todas las hormonas. Todas las hormonas van, pues los corticosteroides, las suprarrenales, el tiroides, esas todo. Hormonas suprarrenales al final son como, tienen un efecto secundario, por lo tanto, o sea, hay efectos secundarios que son totales. O sea, de hecho, las personas transexuales tienen que seguir medicadas de por vida, toda la vida. Porque en el momento... Una vez que tú inicias el bloqueo... Claro, tienen que seguir medicadas de por vida, porque si no, su cerebro y o sea, el cerebro no es, anatómicamente y funcionalmente, no es unisex. El cerebro es masculino o femenino desde el nacimiento, porque precisamente está... Y, por ejemplo, se ven las conexiones sinápticas son diferentes. El cerebro masculino es lineal, el cerebro femenino se interconexionan los dos hemisferios, y cosa que en el cerebelo es al revés. En el cerebelo el de la mujer es lineal y en el hombre está interconectado los dos hemisferios. Pero esto está codificado por hormonas que vienen desde el nacimiento, los estrógenos o las progesteronas. ¿Y esos efectos secundarios pueden derivar en patologías graves, claro. en enfermedades, como por ejemplo? Por ejemplo, que no crezcan los niños. O sea, si tú bloqueas el eje hipófisis hipotalámico, el niño la hormona del crecimiento no se va a liberar, y entonces no va a crecer ese niño. Osteoporosis, por ejemplo, diabetes, hipertensión. O sea, piensa que es todo lo demás todo el metabolismo depende de ese centro de operaciones que decíamos. Si eso se bloquea, lo vamos a bloquear todo. Entonces, de hecho, por ejemplo, a los niños cuando tienen 14 años y no les tienen, o las niñas, por ejemplo, les indican que si en un futuro quieren ser madres, como no van a poder serlo, que crioconserven sus óvulos. Pues acaso un día quieren ser madres y por fecundación in vitro podrían tener un hijo, como así tenemos en algunos casos, ¿no? Quieren ser madres, pero habiendo hecho la transición, es decir, estaríamos hablando desde el punto de vista legal, de varones que quieren ser madres. Eso es, así, bueno, tenemos un caso nosotros, sí. Antes hablabas del grupo de investigación en el que estáis. ¿El enfoque del grupo de investigación cuál es? ¿Investigáis sobre las causas biológicas, sociales, culturales? Claro, ¿hacéis un acercamiento a, pues no sé, a la realidad social que está viviendo la gente? O sea, en realidad lo que hemos intentado es analizar qué está pasando, si había algo genético, si había algo cultural, si había enfermedades previas, qué había, ¿no? Y es un grupo interdisciplinar en el que hay, farmacéuticos somos 3, pero hay médicos, hay psicólogos, hay juristas, ¿no? Entonces, para analizar todos los puntos de vista de qué pasaba, ¿no? Entonces, para qué os está pasando, cómo os podemos ayudar. Entonces, la realidad es cómo os podemos ayudar. Y cómo os podemos ayudar es investigando todo esto para que la sociedad sepa qué está pasando, ¿no? Porque hacer una transición no es tomarse un comprimido, como a veces parece que es, ¿no? Y ya está, y ya me convierto en lo que quiero, ¿no? Sino que tiene un trasfondo muy grande en cuanto a la salud. O sea, es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, también hemos querido analizar si había una transexualidad genética. Hasta ahora no se ha podido demostrar. Hasta ahora lo único que se ha visto es que en algunos casos, en muy pocos casos, los transexuales tienen una milianización en uno de los hemisferios
con unas conexiones sinápticas un poquito aumentadas en la parte de la ínsula cerebral, pero esto también se ha visto en las personas que tienen, por ejemplo, anorexia, ¿no? Que también es un problema de percepción, porque en realidad el transexual es un problema de percepción, es decir, ellos son personas muy sanas, no tienen ninguna enfermedad. Genéticamente son XX si son mujeres y XY si son varones, ¿no? Entonces no tienen ninguna enfermedad. Lo único que es, ellos se perciben como que su cuerpo no les corresponde. Entonces esto es lo que se ha visto cerebralmente por resonancia magnética, que algunos, no todos, tienen esta parte de la ínsula cerebral un poquito más aumentada, pero visto que también hay otros, esto ocurre también en otros problemas de percepción, lo que no se ha podido llegar a ninguna conclusión de que sea algo genético, porque primero, para demostrar que hubiera sido algo genético, lo tendrían que tener todos. En segundo lugar, tendría que haberse hecho el análisis cuando son recién nacidos, y no cuando ya tienen una serie de años en los que ya han ido ellos teniendo esas emociones, porque justamente esa parte de la ínsula es la que detecta toda la parte emocional. Entonces parece que tiene que ver con lo que yo percibo, la emoción, y que creo unos nuevos receptores, ¿no? Entonces no se ha llegado a ninguna conclusión. Parece como si, podríamos decir, como si fuera algo no fabricado, pero sí como que debido a las sensaciones que tienen y a la percepción que tienen, ¿no? Entonces no. En este grupo, perdona, pero no sé si he entendido bien, ¿habéis tratado con pacientes, sí, con personas que han...? Sí, para el grupo de investigación nos indicaron para el proyecto que trabajáramos con ellos, y nosotros también queríamos, porque así los conocíamos de primera mano, ¿no? Sí, hemos trabajado con 15. Uh-huh. Y dentro de estos 15, en el que están empezando el proceso, que están queriendo de transicionar, como a veces se dice, o que presentan enfermedades y tienen que ser atendidos. Pues mira, son ya adultos, ya lo que pasa que muchos empezaron adolescentes, ¿no? Entonces te encuentras con alguno que tiene, pues por ejemplo, 25 años, pero empezó con 13, ¿no? La transición. Algunos tienen operaciones quirúrgicas. Muchos tienen enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pues hay una persona que transicionó y tiene un cáncer de mama ahora, ¿no? Era una mujer de origen con una doble mastectomía y ahora tiene un cáncer de mama. Y, por ejemplo, pues preguntas, ¿y por qué no te gustaba tu cuerpo, no? Pues cosas tan sencillas como porque tenía poco pecho, ¿no? Entonces, cuestiones tan pequeñas que en la adolescencia te pueden hacer daño, ¿no? Porque también es verdad que en la adolescencia yo creo que nadie está contento con su cuerpo. El que no es alto porque es bajo, el que no porque... ¿no? Entonces, ese no saber manejar esos problemas de la adolescencia les ha llevado, y la facilidad que hay ahora para poder transicionar les ha llevado a dar ese paso, ¿no? Porque también es verdad que el contagio social es muy grande, ¿no? También hemos trabajado esto, hemos tenido contacto con personas de las redes sociales, ¿no? Y hay como, lo primero que hacen es decir, bueno, pues seguro que tú eres transexual. Cuando algún adolescente pues piensa que su cuerpo no le gusta y se entra en estos foros, ¿no? De pues TikTok, de todos estas redes sociales que hay ahora, pues lo primero que les dicen es, seguro que eres transexual. Pero además lo primero que tienes que hacer es, olvídate de tus padres, empieza a entrar en el mundo transgénero. Entonces les van persuadiendo de que son transexuales, ¿no? Les dan incluso como formas para ir cambiando el aspecto, ¿no? A los chicos a lo mejor les dicen que pues que se pongan ropa interior que apriete para que vayan pareciéndose chicas. A las chicas les dicen dónde se pueden comprar unas vendas para apretarse el pecho y que vayan pareciendo que... Entonces, para que vayan conformando esa imagen y ya vayan dando ese aspecto a la sociedad hasta que empiecen con el tránsito o la cirugía. O sea que ante una crisis de identidad, ¿no? que se presenta de algún modo, ¿no? Porque en el fondo hay una desproporción entre lo que tú percibes y lo que ves, o un descontento, por mejor decir, sí. ¿No? De repente la pregunta, cuando tú la elevas a Google, ¿no? Y la elevas a las redes sociales, es a ti lo que te pasa es esto, ¿no? Sí. A mí me llama la atención porque en una corriente de pensamiento ideológica que intenta, pues de alguna manera, deconstruir los estándares del género y todas estas cosas, de repente me llama la atención como de repente una pauta de A, B, C, D, entonces eres no sé qué, ¿no? Entonces tú dices, sí. Oye, pero no sí. Estamos haciendo lo contrario de lo que... ¿no? Luego, además, en las redes sociales también se muestra una imagen de facilidad.
Entonces piensan que porque se tomen un comprimido de algo ya se van a convertir en la mujer o en el hombre que quieren, y no son conscientes de todas las consecuencias que tiene y todo el proceso doloroso, porque al principio el bloqueo de la pubertad supone eso que decía antes, o sea, suprimen la menstruación, todo tal, el crecimiento y tal, que luego si no crecen hay que administrarles hormona de crecimiento para que crezcan posteriormente, ¿no? Porque se quedan bajitos. Pero a un niño de 10 años le dices que no va a tener hijos y pues no le importa demasiado, ¿no? Pero claro, cuando luego son más mayores, eso es un problema. Un niño de 10 años entiendo que para acceder a estas terapias tiene que tener la autorización de sus padres o... Pues es regular. O sea, un niño con 10 años puede tenerla o no si un juez determina que es maduro. Entonces, de hecho, cuando llegan al médico, el diagnóstico es la percepción de lo que el niño dice, y el diagnóstico diferencial, que lo primero que tendría que ser es un análisis psicológico, ¿no? Que sería lo primero, o sea, ¿por qué tú no te gusta tu cuerpo, ¿no? ¿Qué te pasa, ¿no? Como en cualquier otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona es anoréxica, pues también es de percepción, que se ve muy gorda cuando es muy delgadita, ¿no? Pero cuando va a un hospital no le hacen una liposucción, por ejemplo, que sería el equivalente a lo que hacen con el tratamiento de bloqueo, ¿no? Sin embargo, que al contrario, le dicen, pues no, estás gorda, tratan a la familia, le dan pautas para que se perciba como está, ¿no? Que se está... En cambio aquí es todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando, fijaros, el aumento de la disforia ha crecido el 3.443%. O sea, en el año fiscal, por ejemplo, 2009 eran 77 casos, ¿no? Y ha pasado ahora a un 3.443, lo que demuestra muchas cosas, entre ellas la facilidad. O sea, en 10 años ha aumentado el 3.400, pero además en todo el mundo, ¿eh? O sea que, bueno, también he de decir que los primeros que empezaron con esta cuestión, con los tratamientos de los bloqueadores, era Suecia, el Hospital Karolinska de Suecia, y en vista de que no ha dado resultado y de la de transiciones que hay, porque hay gente que se arrepiente, ¿no? Que cuando llega a un determinado nivel se arrepiente porque no han conseguido lo que buscaban, ¿no? Que eso también es otra, ¿no? O sea, hay una insatisfacción permanente entre las personas que están intentando transicionar porque nunca encuentran lo que van buscando. O sea, piensa que la estructura anatómica de un hombre es de un hombre. Entonces, por mucho que le demos hormonas, se ponga unas prótesis mamarias, o se haga una vaginoplastia, al final la estructura antropomórfica, el hombre sigue teniendo la mandíbula grande, la nuez, las rodillas grandes, la voz, que también va mucho a foniatras para cambiar la voz. O sea, es un continuo estado de medicalización, porque además lo llamamos así, medicalización. ¿Y por qué? Porque están dando unos medicamentos que no se necesitan, porque son personas sanas, ¿no? ¿Y hasta qué punto es irreversible esta transición? Pues depende también, o sea, los medicamentos, se ha visto que o sea, los medicamentos lo que hacen... Bueno, antes que nada voy a decir que los medicamentos que se utilizan, porque esto me parece bastante importante, son off-label. Off-label en medicación, en farmacología, quiere decir que se utilizan fuera de indicación. O sea, estos medicamentos que se utilizan, que son unos principios activos, groselerina, bruselerina, bueno, son medicamentos que se utilizan para la pubertad precoz. Es la única indicación que tienen por la Agencia del Medicamento. Pubertad precoz o cáncer de endometrio, un cáncer muy concreto de endometrio y otro de próstata, nada más. Es la única indicación que tienen. La pubertad precoz es esa niña pues que con 5 años tiene la menstruación, ¿no? Pues hay que cortarle, suprimirle esto, porque si no dejaría de crecer justo por el otro, ¿no? Entonces, en este tratamiento de pubertad precoz, la dosis que se da es rápida y corta, y se suprime el tratamiento cuando ya han alcanzado la madurez ósea, que suele ser como a los 12 años. Sin embargo, el tratamiento para disforia se está dando continuamente, con lo cual lo que produce es una ablación del eje hipófisis hipotalámico. La dosis es diferente y además es de por vida, continuamente, ¿no? Entonces, esto es, o sea, causa extrañeza, porque para los medicamentos, la aplicación de medicamentos off-label, hay un Real Decreto, en el cual cuando uno utiliza un medicamento fuera de indicación, hay un Real Decreto que está aprobado por la Agencia del Medicamento, el médico sabe que es off-label y en el momento en que haya cualquier efecto secundario lo debe comunicar. Entonces aquí no son off-label, o sea, lo están utilizando off-label, pero no está dentro de esa excepción de la indicación, y lo está dando el médico de cabecera, ¿no? Y Sarre, yo me preguntaba, tú eres farmacéutico, ¿qué implicaciones éticas tiene esto para un farmacéutico? O sea, yo de repente estaba pensando en mis alumnos de biotecnología y farmacia, claro. Y yo decía,
Pero y cuando llega una persona, ¿no?, a pedir este tipo de medicamentos y tú estás trabajando en una farmacia, ¿qué haces, no? Pues mira, justamente dentro del grupo de investigación, además me das pie a que te explique esto también, hicimos un focus group con farmacéuticos en el colegio de farmacéuticos, ¿no?, para ver qué sabían los farmacéuticos de esto, y los farmacéuticos no sabían nada. O sea, no sabían nada porque te llega una receta con un tratamiento y bueno, pues no sabes para qué es, porque bueno, yo reconozco que a mí me llegó una vez uno que además pues me chocó, porque era un tratamiento hormonal para un nombre de una chica cuando venía un chico. Entonces yo pensé que tenía un cáncer, es lo primero que pensé. Mi mentalidad farmacéutica dijo, tiene un cáncer, ¿no? Le pregunté, no me quiso decir qué le pasaba, y luego con el tiempo me enteré que era un cambio de sexo, ¿no? Pero el farmacéutico tiene un poco las manos atadas porque no tenemos historia clínica, entonces no sabemos cuál es la indicación, porque puede ser para pubertad precoz o para un cáncer. Si no te dice el paciente que es un cambio de sexo, pues no lo sabes. Es verdad que luego si van viniendo y vas viendo el cambio, pues lo puedes saber, ¿no? Entonces el farmacéutico tiene pues mucha preocupación, claro. Y luego no solamente con la dispensación, sino también con otros medicamentos que pueda pedir para unas enfermedades menores, una gripe, no sabemos los efectos secundarios e incompatibilidades que puede haber entre los medicamentos normales y lo que está tomando. Porque además los medicamentos que pueden tomar para el cambio de sexo son muchos. O sea, no solamente son los principios activos de los bloqueadores, sino que, por ejemplo, si tienen una retención salina, pues igual se les da espironolactona. Si tienen a lo mejor pues esteroides en una determinada concentración, dependiendo la edad que tengan. O sea, es muy variado. Entonces, es un problema, a mí me parece, de salud pública, la verdad, porque esto se está tratando de una manera muy banal para un problema muy importante, ¿no? Y que además lo están prometiendo como si fuera una felicidad. Por ejemplo, cuando hacen las vaginoplastias es terrorífica una vaginoplastia también, ¿no? Porque es una operación de hacer una vagina a partir de los órganos sexuales masculinos, ¿no? Y la faloplastia pues no es funcional. De momento es con una prótesis y orgásmicamente no tiene mucha. Por eso algunos mantienen la vagina. Algunos mujeres de origen que transicionan a hombres mantienen vagina, porque la faloplastia no es funcional. Eso implica que las relaciones sexuales son muy insatisfactorias, me imagino, ¿no? Pues en el caso de que se hagan este tipo de intervenciones quirúrgicas. Claro, sí, y luego de verdad que es muy doloroso todo el cambio, o sea, porque lo que también hemos visto es que nunca están contentos con lo que tienen, por lo tanto hay una insatisfacción permanente, ¿no? Por ejemplo, el pecho es algo que el hombre, el transicionado a hombre, ¿no? Nunca está contento. Al final, por muchas hormonas que le den, nunca va a tener un pecho como el de una mujer, ¿no? Entonces, al final, además es que es un tema también de percepción, por un lado. Pero además una percepción que busca la afirmación de los demás, una percepción que busca el reconocimiento del otro. Entonces, claro, si yo me pongo a mirarme a mí ahora mismo, estoy seguro que me encontraría tantas cosas que no me gustan, que lo que me salva es que pase, o sea, que no me entregue yo a afirmarme a mí mismo por la percepción de los demás, porque estoy perdido. Eso pasa no solamente, quiero decir, en esta situación de transexualidad, sino también a nivel humano, social, en las redes sociales, en las adicciones, en un montón de cosas, incluso en buscar en proyectos de vida que creemos que nos van a dar, y cuando los tienes de repente te das cuenta que no. Todo eso a mí me habla de la necesidad que tenemos de el fondo, de que nuestro deseo sea colmado por algo más grande. Claro. ¿No? Sí, pero claro, esto tiene consecuencias al mismo tiempo sociológicas, porque tú me dices, ha aumentado tanta la estadística que entiendo también que haya aumentado muchísimo la de transición. Y eso es un camino de reversión. Y los suicidios. O sea, el número de suicidios, por eso en el Hospital Karolinska y en el Reino Unido han paralizado la prescripción de estos medicamentos, porque han visto que no dan resultado. O sea, en realidad, cuando a veces dicen, no, es que cuando empiezan el tratamiento mejoran. No hay ninguna razón farmacológica para que mejoren. Lo que pasa es que ante la expectativa de que ya voy a empezar a ser lo que quiero, la percepción cambia y entonces mejoro, ¿no? Entonces, pero no hay ninguna razón farmacológica para que mejoren. Lo que ocurre es que luego van viendo un paso y otro, ¿no? Imagínate pues que a un hombre se le den estrógenos y que con 16 años tenga sofocos, o que tenga una desmineralización, que empiece con osteoporosis, que tenga el colesterol alto, que tenga problemas de circulación. O sea,
vamos añadiendo problemas y entonces lo que hacen es parchear, ¿no? Pues con otros medicamentos para que esto no ocurra. Un niño que no crece, pues claro, habrá que darle hormona de crecimiento, con las consecuencias de dar una hormona de crecimiento a un niño que era sano, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial es lo primero que habría que hacer, un buen diagnóstico diferencial, porque cuando un niño va al médico y dice que quiere cambiarse de sexo, lo primero que es la percepción que él tiene. Pero no hay ningún diagnóstico diferencial que nos pueda decir a ciencia cierta que una persona es transgénero, como te puede decir que eres hipertenso, ¿no? O que eres diabético, ¿no? Hay una prueba bioquímica que te dice eres diabético porque tienes tales niveles de glucemia que están por encima de los valores normales, ¿no? Entonces ya te hacen un análisis del páncreas, tal, pero aquí no hay ninguna prueba diferencial, simplemente es el autodiagnóstico del propio niño o del propio adolescente o del propio adulto, que también hay disforias de adulto, de 50 años que de repente dicen que son mujer, ¿no? Por ejemplo. Fíjate, decías hace un momento el tema de los suicidios y de las, ¿no? No sé si se llaman regresiones o no sé cómo se llaman, ¿no? De las de transiciones, ¿no? Sí. Era la palabra adecuada. Y a veces cuando uno va a los medios de comunicación, ¿no? El análisis que a mí me parece simplista es porque la sociedad no les acepta como son. Y entonces, como no les acepta como son, como no son aceptados en su transexualidad o no son aceptados en su condición, pues entonces, al sentirse rechazados, al final, pues las tasas de suicidio las explican por aquí, incluso pues bueno, pues todas esas de transiciones las explican también por aquí, ¿no? Pero a mí cuando escucho esto digo, habrá más causas, ¿no? O sea, igual que del crecimiento, digo, pues habrá más causas que lo expliquen, o sea, ¿qué causas puede haber? O sea, porque esto lo habréis estudiado en el grupo de investigación. Pues mira, la ideación suicidia en población transexual es entre el 31 y el 81%, y en la población general es entre el 3 y el 18,8%. Madre mía. Los intentos de suicidio en la población transexual es entre el 17 y el 65%, y en la general es entre el 0,5 y el 8,9%. Y un 75%, por ejemplo, de las personas que se manifestaban como transexuales habían requerido asistencia psiquiátrica previa, no relacionada con la disforia. Por ejemplo, un 64% de depresión, un 55% de ansiedad, conductas autolíticas un 53%, psicóticas un 13% y un 26% de autismo. Entonces quiere decir que si hay alguna enfermedad previa a la experiencia de la disforia, habrá que analizar qué hay subyacentemente, ¿no? O sea, no darle una solución, porque además en el fondo luego, si por ejemplo son personas depresivas, pues al final siguen siendo también depresivas, ¿no? Entonces, como consideran que con esto van a solucionar su problema y no lo solucionan. Por eso al final lo que se ven es metidos en un callejón sin salida de medicación de por vida, de un cuerpo que al final tampoco consiguen y de los problemas iniciales que tampoco tenían. Por ejemplo, de abusos sexuales también hay, ¿no? O sea, en todos hay algo previo, que es lo que habría que analizar de entrada, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? O sea, que es por eso nosotros decíamos, queremos ayudaros, queremos saber qué os pasa, para ayudaros, para que sepáis las consecuencias de todo este bloqueo, ¿no? Que supone que os administren estos tratamientos y estas operaciones y todo lo que va detrás, ¿no? Al final es como un escalón detrás de otro, ¿no? Que van en un callejón y al final a un callejón sin salida. Entonces muchos, como no encuentran lo que buscan, pues quieren detransicionar. Entonces los tratamientos son muy variados, porque también, o sea, un medicamento no es igual para todo el mundo, depende de, o sea, la efectividad y la farmacología, la biodisponibilidad depende, por ejemplo, pues de genética, depende de unión a proteínas plasmáticas, depende de un montón de cosas para que ese tratamiento tenga una efectividad. Y entonces es tan variado como personas, ¿no? Entonces muchos, el tratamiento puede ser efectivo, o sea, puede ser reversible de 5 años para atrás y otros de 7 años para atrás, pero también depende de lo que hayan hecho y de la edad que hayan empezado. Entonces, por eso en el Hospital Karolinska han paralizado esto, porque han visto ya después de tantos años, ¿no?, que esto no ha dado y fíjate, incluso están llevando médicamente a las personas que han transicionado precisamente para ver qué problemas tienen de enfermedades añadidas, ¿no? Porque en general lo que se les puede producir es un cuadro de hipogonadismo. O sea, con los tratamientos de pubertad, de bloqueadores de pubertad, lo que se produce es un cuadro de hipogonadismo, ¿no? Fíjate, yo pensaba con lo que, porque lo del autismo me ha resonado mucho, porque al final
uno es capaz de conocerse y de reconocer su identidad en la mirada y la relación con el otro, ¿no? Y cuando uno de repente pues sufre de esa enfermedad... Pero ojo, porque es esa identidad en la mirada del otro. Claro, si a ti no te miran como te tienen que mirar, también te dejan hecho polvo. Sí, yo me refiero sobre todo porque el autismo implica una incapacidad de aquel que sufre esa enfermedad para poder establecer relaciones sociales, en muchos casos normales. Entonces, muchas veces el problema de identidad que puede tener el autista no es por una cuestión de género, es por una cuestión de que es autista, o sea, porque al final, pues cómo reconozco yo mi masculinidad o cómo reconozco, pues por la relación que tengo con mi padre, por la relación, o sea, que hay muchas de las cosas que yo soy capaz de reconocer en mí por cómo me veo reflejado en la mirada del otro, ¿no? En la mirada de aquel que me quiere. Sin embargo, pues en estos casos es verdad que una dificultad para las relaciones sociales suele implicar una crisis de identidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Vamos, me parece a mí que esto van por ahí los tiros. En la mirada de alguien que me quiere. O sea, como que eso es fundamental, ¿no? Porque a veces, esto lo explicaría muy, muy bien Juan Serrano, ¿no? Que a veces parece que todos caemos en la tentación de creer que somos o valemos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que conseguimos, ¿no? Por cómo consigo aparentar esto, cómo está mi cuerpo, cuántos estudios tengo. Entonces, de alguna manera legamos nuestra afirmación, nuestro valor en lo que podemos hacer o lo que podemos ser. Cuando ese amor que te hace realmente es aquel que te dice, mira, yo te quiero así. Sí. Te quiero por lo que tú eres, porque eres tú, no por lo que tú me puedas dar, lo que puedas hacer o lo que yo pueda sacar de ti. Sí, a mí me parece que aquí tiene mucho que ver la influencia de las redes sociales, o sea, el tema selfie, ¿no? O sea, esa belleza que se nos ha impuesto, que todo el mundo tiene que tener esos cuerpos perfectos, ¿no? Entonces, eso me parece que es un problema, ¿no? Que a los niños adolescentes y a todo el mundo, ¿no? Hay que decirnos, o sea, es que mira, es que todos queremos ser queridos, todos queremos ser amados por lo que eres. Y entonces en las redes puede pasar que caigas en esa tentación de decir, tengo que conseguir esto para que me quieran. Claro, porque además uno de los problemas que tiene la adolescencia es querer ser admitidos por el grupo de pares. Entonces, en el momento en que yo me salgo de ese grupo, ya me excluyo del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de gestionar en la adolescencia, ¿no? Entonces, ellos se mimetizan con el medio porque, claro, me tengo que unir a este grupo, ¿no? Y este grupo, además, claro, es un grupo donde se sienten de repente, si están excluidos, se sienten recogidos por alguien que los recoge. Y además ellos hacen la vida entre ellos, ¿no? O sea, ellos no, porque luego porque aunque transicionen, luego ellos dicen, ¿no? Cuando yo salgo al mundo que no es trans, pues no me encuentro cómodo, ¿no? Porque en el fondo se nota también, ¿no? Entonces tampoco, al final, el problema subyacente sigue sin solucionarse y siguen metidos en un bucle, ¿no? De medicación, de todo, ¿no? Este es no quiero abrir este melón, melón de pero ya podemos tratarlo en otro episodio, pero yo pienso, por ejemplo, que aquí la Iglesia tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, tendríamos hacer algo en el sentido sí. de pues tú estás así, pues ven a comer con nosotros. Bueno, yo creo que la Iglesia lo hace, lo que pasa es que quizá hay que formar en este aspecto, ¿no? Porque esto ha pillado como rápido, ¿no? Este tema ha pillado, ¿no? Este crecimiento exponencial, la gente no sabe de qué va y entonces están haciendo cosas, sí, por eso te digo, sí. Otro tema, por ejemplo, que hemos visto también mucho es la pornografía, ¿no? La adicción a la pornografía, porque en la pornografía hay muchos vídeos en los que aparecen muchos trans. Y entonces los presentan como ideales, ¿no? O sea, ahora me cambio de hombre, ahora me cambio de mujer, el fluido, hay 40 y tantos géneros descritos, ¿no? Entonces, y entonces lo plantean como tan fácil y tan bonito, ¿no? Con mujeres y hombres que son todo, bueno, mentira, ¿no? Pero, y entonces los adolescentes se lo creen, ¿no? Entonces yo quiero ser como ese, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues tómate tal cosa, hazte tal otra, ¿no? Y una pregunta, porque ante tantas evidencias que hay sobre los daños colaterales o no lo que esto puede, los efectos secundarios tan negativos, esta información, ¿cómo es el proceso? ¿Hay protocolos? ¿En España hay alguna ley que te marque, oye, pues hay que informar de todo esto, de las consecuencias de estos fármacos, de estos procesos, de estas imposibilidades de volver atrás? O sea, para empezar, los médicos no tienen, o sea, no hay protocolo. O sea, hay un protocolo de tratamiento de disforia, como te he dicho, a una dosis diferente que la de la supresión de la pubertad. Pero el médico que lo suele gestionar es un médico de cabecera, ¿no? Y muchas veces no lo tienen. Cuando, fíjate, para la pubertad precoz se necesita que sea un o sea, un endocrino pediátrico, ¿no? Sí. Entonces,
Y sin embargo en esto pues está... Porque además las leyes están muy ideologizadas. Y entonces, ¿no puede el médico de cabecera derivar un caso si él considera que no tiene capacidad para tratar al paciente? Te diría que difícil, dependiendo en qué hospitales esté y en qué comunidades autónomas esté. O sea, hay médicos que enseguida, pues si los derivan a otro profesional, pues ya es homófobo, o sea, están teniendo muchas dificultades, ¿no? O sea, porque en el fondo el proceso de despatologización lo que hace es que no puedas derivarlo, por ejemplo, a un psiquiatra, porque eso ya estás suponiendo de algún modo que es un problema clínico de orden psiquiátrico. Entonces, tú, médico de cabecera de un pueblo de La Mancha, te tienes que enfrentar a una situación que no sabes abordar porque no tienes herramientas para hacerlo, ¿no? Y además con el riesgo de que si quieres ir a un especialista, en el momento que derivas a un especialista, ya tienes la etiqueta puesta de me estás patologizando algo que es normal, ¿no? Claro. Esto es lo que podía haber dicho al principio, ¿no? Que el trastorno de identidad de género había sido clasificado como desorden psiquiátrico en todas las especialidades y en los manuales iniciales, en el manual de clasificación de enfermedades, pero cuando lo despatologizaron. Entonces se causó un problema conceptual porque si no era una patología, porque necesitaba tratamiento, ¿no? Y para ello lo que hicieron fue sacaron un capítulo en el manual, en el capítulo 17 de la clasificación de diagnóstica de enfermedades de la OMS, porque la OMS dijo que ante el aumento de la disforia que había que hacer algo, pero no indicaba cuál era ese aumento, ni números, ni nada, simplemente lo puso así, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues sacaron un capítulo 17 que decía condiciones relacionadas con la salud mental, en las que se engloba esa realidad trans que se despatologiza, pero necesita medicación, ¿no? Entonces, lo que antes era disforia de género, ahora se empezó a llamar incongruencia de género. Entonces, tú no puedes ahora, como médico, decir que es una patología. Tienes que decir una incongruencia que necesita esos tratamientos para aliviar ese malestar que percibe la persona que se siente transexual. Pero aunque lo llamemos así, tendrán que acudir a un médico especialista que les sepa orientar y ayudar con eso. Pero yo pensaba, por ejemplo, no sé en qué quedó la cuestión en Reino Unido, ¿no? Pero yo sé que hace unos años empezaron a mover una ley para que se borrara el historial clínico anterior a la transición, ¿no? Como para que una mujer, ¿no?, que ha transicionado a varón y que se siente varón, pues que en su historia clínica se vea que es un varón, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, claro, de repente sé que la comunidad médica se puso en pie de armas porque dijo, oye, pero es que nosotros necesitamos saber, ¿no? Porque, por ejemplo, la incidencia de un cáncer de mama o un cáncer de próstata, todas estas cosas necesitamos saberlas, porque si no tenemos esa información no vamos a saber diagnosticar bien. Y a mí me llama la atención que la lucha por los derechos, ¿no?, y por del colectivo LGTBI no vaya en aras de buscar y preservar su salud, y que al final digas, estamos metiéndonos en un problema de salud pública porque estamos tomando decisiones que van en la dirección contraria a pensar en la salud de las personas que están haciendo o se están sometiendo a este tratamiento. Y a mí me escandaliza porque yo digo, o sea, pues yo veo a mis hijas y pues yo quiero que mis hijas estén sanas y sean felices y yo no quiero tomar decisiones por mis hijas que vayan en contra de su bienestar y de su salud, porque las quiero. Entonces de repente pienso, o sea, cuando tú dices, yo me metí en esta conversación porque queremos ayudarles, porque, o sea, en el fondo hay un amor al otro que le ve más allá de su característica, de su problema, de su condición, de lo que hace, ¿no? Y todas estas ideologías de carácter identitario es que te ven en lo que haces, no te ven más allá. O sea, y a mí eso me parece que es perverso. Me parece que es perverso porque en el fondo la preocupación real por el otro se diluye. Se diluye en una preocupación por un colectivo, pero que yo no sé si en el fondo representa de verdad a alguien. Que esa es mi preocupación, porque si a mí me preocupa el otro en su individualidad, en sus características, en su circunstancia, no en general, ¿no? O sea, y yo lo veo con mis alumnos, pues me preocupa mi alumno concreto que le pasa esto o aquello, no mi alumno en general, como si fuera una especie de perfil ideal que en realidad no existe. O sea, que la persona concreta, con su problema concreto, con su situación concreta, al final es por lo que hacemos las cosas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está en el fondo de... O sea, nosotros cuando lo primero que recomendamos es la espera vigilante. Cuando un niño te viene, un niño o un adulto o quien sea, ¿no?,
viene con esta situación, lo primero es espera vigilante. Es lo primero que decimos antes de dar cualquier paso, ¿no? Y por eso, porque antes decías un cáncer de mama. Tú imagínate a un niño tan pequeño que tú le des un bloqueador de pubertad, por ejemplo, que le des estrógenos sin saber si tiene una genética de cáncer de mama. O sea, ante cualquier tratamiento de este tipo se hace una anamnesis de lo que supone lo que podría ser la farmacología, y en este caso se da sin más. O sea, claro. Entonces es un problema, por eso decía que es un problema de salud pública. A mí me parece que lo tendrían que saber, ¿no? O sea, que tendrían que saber qué está pasando. O sea, y que si hubiera alguna causa genética, pues averiguar la causa genética. Si aquí no vamos a demonizar a nadie, ¿no? O sea, lo que queremos es ayudarles. Pero claro, aunque hubiera alguna causa genética, el 4.000 y pico % que ha subido no responde, porque en cualquier caso sería algo anormal, ¿no? La causa genética. Y tampoco esto tiene que ver nada con estados intersexuales, esto también lo quiero decir, porque a veces se confunde, ¿no? Los estados intersexuales son trisomías o haploidías gonadales, y por lo tanto, bueno, pues es una ¿Qué como una trisomía. eso en palabras pues del mira, lenguaje? por ejemplo, una trisomía es en las gónadas, en vez de haber los dos cromosomas XX o XY, pues a lo mejor hay XXX o XXXY, sí, o X0, que pero sería una haploidía, pero eso es un estado intersexual. Y se puede dar también, no solamente, o sea, en algunos órganos nada más, o sea, porque una trisomía, por ejemplo, claro, la 21, que es muy famosa y sí, tal, se da, o sea, el estado intersexual en algunos casos solamente incluso, o sea, a lo mejor se diagnostica cuando aparece una esterilidad, que a lo mejor quiere tener hijos y no los tiene, o a lo mejor tiene un micropene o una vagina pequeñita, pero fenotípicamente son mujeres o hombres, y muchas veces ni pasan desapercibidos, y no se sienten transexuales ni homosexuales. Claro. Estas personas incluso tienen un tratamiento a veces que sería darle hormonas para favorecer el sexo dominante, ¿no? Pero ellos no se sienten, son estados intersexuales, o sea, una trisomía o haploidía o cuadriploidía, que también puede haber 4. ¿Y qué incidencia hay? El 0,02% o 0,2 altísimo. Sí. O sea, no se corresponde con el número de personas que luego... Nada que ver. No, es bajísima. Además, algunas de estas trisomías son letales, ¿no? O sea, que hay muchos que ni tan siquiera se desarrollan, o fallecen en etapas muy tempranas del desarrollo. Sí. Entonces, es verdad que de las que hay algunas que son más conocidas, que apenas presentan diferencias desde el punto de vista fenotípico, por decirlo así, y luego hay otros que sí son más, pues bueno, con rasgos más ambiguos, no sé cómo decirlo, entre la feminidad y la masculinidad, pero que están perfectamente diagnosticadas y son enfermedades cromosómicas y que tienen un tratamiento como ¿no? Sí, específico. También hay que distinguir, que lo decía muy bien el texto que leíamos al principio, ¿no? entre el género y el sexo. O sea, claro, que también hay que entender esa. Claro. Y en ese caso sería. O sea, sexo hay dos, masculino y femenino, porque no hay más que dos gametos, ¿no? O sea, lo demás, incluso la trisomía también te dice que es dos sexos. Es una trisomía, pero de dos sexos, masculino o femenino, ¿no? O sea, eso es el sexo genético y el sexo gonadal y luego el cerebral, ¿no? Uh-huh. Y algunas veces, pues estas personas no, bueno, pues dicen esta cuestión, ¿no? Que no les corresponde su sexo, pero, o sea, lo suyo es investigar qué te pasa, ¿no? O sea, vamos a dar el primer paso, uh-huh, pero lo otro es tener a personas medicadas de por vida, insatisfechas de por vida, y luego quirúrgicamente, porque imagina lo que es hacer una doble mastectomía a una niña de 14 años, ¿no? Y las personas con las que habéis tratado, los pacientes que han decidido de transicionar, no sé si está bien dicho, yo por ejemplo, no sé, me suena ahora mismo de las redes sociales ver casos donde incluso habían denunciado a los hospitales o habían denunciado, claro, o sea, hay un resentimiento, hay una, claro, se sienten que no han sido bien informadas. O sea, ellos lo que dicen es que no sabía qué me pasaba, o sea, no sabía todo esto, ¿no? No sabía lo que me exponía. Por ejemplo, otro problema que tienen es los parámetros analíticos ligados al sexo. O sea, cuando una persona un transexual llega a un hospital y tiene una analítica de mujer, por ejemplo, porque es de origen mujer, pero el nombre que tiene el nombre que tiene registral es un hombre, los parámetros analíticos van ligados al sexo. O sea, las mujeres tenemos los estrógenos diferentes que los hombres, los hematíes diferentes que los hombres, el colesterol. Por eso en los análisis tenemos, siempre que veis las pruebas analíticas, pones hombre, mujer, tal, ¿no? Porque los parámetros analíticos van ligados al sexo. Entonces aquí tienen un problema importante en los hospitales, porque si llega una persona con un sexo
con un nombre registral del sexo que no le corresponde, el clínico se va a encontrar con unos parámetros que no le corresponden. Entonces lo puede derivar a un médico que no, cuando está sano, ¿no? Imagina un hombre que llega con unos parámetros de glóbulos rojos que corresponden a una mujer, porque es una mujer de origen, ¿no? 4 millones de glóbulos rojos, pero pone un nombre masculino. El médico va a pensar que tiene una anemia cuando no la tiene. Entonces lo va a mandar al hematólogo con el supuesto trastorno que eso supone, ya bueno, por supuesto, sin contar la medicación o el gasto, todo lo que supone, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema, ¿no? Que tendría que haber unos protocolos para que los médicos supieran manejar todos estos parámetros y medicación que con lo que se encuentran, ¿no? Vamos, no sé si queréis tratar algo más, pero yo tenía una última cuestión ahí pendiente. Yo tengo una también, a ver si no es la misma. Vale, pues entonces será la penúltima. Hace aproximadamente un año, en febrero del año pasado, se aprobó el gobierno una ley. Sí. Era la misma, así que solo era la misma. La última cuestión. Sobre la transición de género, ¿no? Sí. Y que intentaba, pues de alguna manera, recoger las inquietudes del colectivo LGTBI y, pues de algún modo, responder, ¿no? a todas esas inquietudes, necesidades, etcétera, etcétera. Después de un año podemos ver las consecuencias de esa ley, ¿no? O sea, podemos ver de lo que se decidió, de las leyes que se aprobaron en aquel entonces, qué es lo que ha pasado hoy, ¿no? O sea, con qué nos estamos encontrando hoy. No es cuestión de juzgar si la ley está mejor o peor hecha, o al menos no es mi idea, sino qué podemos mejorar de esa ley para intentar evitar los problemas que nos estamos encontrando a día de hoy, como consecuencia de la aprobación de esta ley. O sea, pero yo creo que lo primero, no dejar que se dé el paso de cambio de nombre, ¿no? Primero a menores, ¿no? Porque un menor puede cambiar de un día para otro, ¿no? Piensa que ahora un menor de 12 años puede llegar y sin tener antes tenías que manifestar una apariencia del sexo que querías tener, ¿no? Por lo menos vestirte de la manera que querías, al sexo que querías llegar. Pero ahora no. Ahora un menor puede llegar y decir que cambio el nombre y ya está, y con eso me cambio de nombre, ¿no? Entonces, en los menores de 12, los menores de 14 años, las personas menores de 16 y mayores de 14 pueden presentar la solicitud por sí mismas, ¿no? Asistidas por algún representante legal. Y los más pequeños, los de menores de 12 años, pues pueden ir asistidos o por su padre, y si los padres no lo consideran oportuno, un juez podrá determinar esa madurez, ¿no? Entonces, la novedad que ha planteado la legislación anterior establece que el cambio registral no requiere, por ejemplo, la exhibición de un informe médico, ni psicológico, ni de nada, ¿no? O sea, uno puede ir tal cual. O sea, hoy me cambio y me cambio de nombre, y ya automáticamente, sin cambiar el sexo, puedes cambiar el nombre, ¿no? Entonces, a partir de ese momento te llamas como quieras llamarte, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos mejorar? Pues a mí me parece que lo primero, la precaución, que esto no se puede dejar en manos de niños, ¿no? Y también hay otro tema que me preocupa, y es la cantidad de personas que se están cambiando el nombre, siguiendo siendo masculino o femenino, a veces por tener beneficios, ¿no? Beneficios en la sociedad, ¿no? Yo pensaba en eso, digo, me cambio mujer, que me dé la ayuda de la Comunidad de Madrid, ahora que voy a ser madre, claro, ¿no? El otro día un señor me dijo que se iba a cambiar precisamente de nombre a mujer para tener la ayuda porque verdaderamente tienen ayudas, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice, sí, porque me dan ayudas. Total, me da igual. En vez de llamarme tal, pues me llamo cual, ¿no? Entonces me van a dar esa ayuda, y como no necesito justificar nada, entonces esto va a generar una inseguridad jurídica y un montón de problemas, porque claro, hoy puede ser hombre, pero mañana puede ser mujer, y si mañana te interesa correr en una carrera tú como hombre quieres correr en una carrera de mujer, pues todas las mujeres ya que dejen de correr, porque vas a ganar tú, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que esto va a generar una inseguridad jurídica muy grande y montones de hechos nuevos que se van a generar que no tendrían por qué, ¿no? Sí, de hecho en el deporte hay una gran resistencia, algunas federaciones de bomberos, de policía, me parece que han tenido casos así. Sí, hay algunas federaciones que directamente no dejan competir a nivel élite a personas que su sexo no coincida con el sexo de la... Y digo sexo porque es el único modo al final de discriminar, ¿no? Discriminar en este sentido, ¿me entendéis? ¿No? O sea, de decidir quién participa y quién no. Esto es una locura que empezó
de una manera, a mí me parece, no sé, sin pensar, porque yo creo que muchas veces se legisla sin saber lo que es la ciencia, ¿no? Pues primero, o sea, vamos a informarnos, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué estamos ocurriendo? O sea, que es que estamos en aras de la salud y resulta que estamos creando enfermos, ¿no? Enfermos de todo tipo, porque el que detransiciona, no creas que detransiciona volviendo a lo que era originalmente, queda en una situación pues muy tocada, ¿no? Muy intermedia, con medicación muchos, continua, y con muchos órganos, y con muchos órganos lesionados, con muchas, o sea, no tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, pues yo la verdad que me descalzo más todavía después de saber todo esto que nos ha contado Sagrario. Muchísimas gracias. Y solemos recomendar también lecturas, películas, incluso ficción, lo que creas que pueda ayudar a adentrarnos todavía más, conocer mejor este mundo, esta situación que mucha gente está pasando. Y también, bueno, incluso qué hacer ante situaciones. En fin, me imagino que habrá literatura interesante. Yo creo que lo primero, o sea, cuando viene un problema así, lo primero es intentar abordarlo, pues eso, con cariño y con psicología, lo primero, ¿no? Y intentar entender qué pasa. Eso es lo primero, ¿no? Me parece que el psicólogo ahora tiene mucho que hacer, ¿no? Y los padres a veces les pilla muy desinformados, ¿no? Porque muchos es darle gusto al niño, ¿no? Porque claro, si se siente así, pues ¿por qué no lo va? No, pues entonces yo creo que habría que formar a los padres, también formar a los niños, ¿no? Y a los profesores. También los profesores tienen las manos atadas, porque en los colegios no se puede tampoco derivar a un psicólogo cuando un adolescente plantea que tiene un problema de disforia, ¿no? Hay que manejarlo con cierta habilidad, porque si lo llevas directamente a un psicólogo, depende en qué colegios, pues te pueden plantear eres un homófobo, o eres un intolerante, o eres un, ¿no? Cuestión que no se entiende, porque si un adolescente dice que no quiere comer o tiene bulimia, enseguida se le da otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que y a mí me parece que la literatura tendría que ser todo en torno a lo que es la persona, ¿no? A decir a la persona que lo importante eres tú, ¿no? O sea, que tú, da igual cómo seas por fuera, ¿no? Que lo importante eres tú, formar a la persona, que la persona se acepte también, ¿no? Porque ninguno somos perfectos y a todos nos gustaría mejorar, ¿no? Parece que estamos en el campo del transhumanismo, ¿no? Todos queremos mejorar en algo, bueno, pues no sé. Entonces, bueno, yo los libros que puedo recomendar de los nuestros de investigación son Los bloqueadores de la pubertad, que tenemos 3, y en cuanto a películas o a lecturas, o pues por ejemplo pues Clara y el Sol, por ejemplo, me parece, o por ejemplo Nunca me abandones, que es una literatura, es un libro de sí. Bueno, no tiene que ver con transexualidad, pero sí que tiene que ver con lo que es las personas clonadas, con lo que este mundo de ahora en el que hay uniformidad, ¿no? En el que da igual que seas hombre que mujer, ¿no? Y bueno, y quizá pues ver películas con los niños, ¿no? Porque ahora en los dibujos animados es que todo es unisex, ¿no? O sea, da igual que seas hombre que mujer, todo. Yo creo que a lo mejor pues podríais ver alguna película que analizando con los niños, ¿no? Pues lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Porque si no es que las están colando mucha ideología, ¿no? Y bueno, y mucha ciencia, ¿no? Informar realmente de lo que esto es y luchar, ¿no? O sea, no creernos, ¿no? Todo lo que nos dicen porque tampoco sé muy bien, yo es una cosa que tampoco sé muy bien a quién interesa esto, o sea, porque cuando yo me lo he planteado como ideológico, o sea, digo, bueno, ¿a quién le puede interesar esto? Porque, digamos, en cuanto a salud, a las especialistas en salud no creo que les interese, a los del Ministerio de Sanidad, ¿no? En cuanto a gasto tampoco, porque van a tener más gasto, ¿no? En cuanto a enfermedades mentales tampoco. Pues, solamente puedo entender que sea algo que tenga que ver con la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? O sea, que vaya a decir, bueno, pues y la venta de medicamentos, claro, también entiendo yo, ¿no? Interés económico. Por eso, interés económico, por supuesto, ¿no? Pero por un lado estamos queriendo tratar la salud y que la salud sea un bien, que todo el mundo quiere que la salud sea un bien, y por otro lado tenemos estos enfermos, ¿no? Entonces, a mí de verdad que me da muchísima pena, y yo te puedo decir que durante todo el proyecto, trabajando con ellos, yo lo he pasado mal. O sea, viendo lo que estaba pasando, ¿no? Con ellos, porque sí. Están. Y al principio cuando nos preguntaban ¿por qué les extrañaba, ¿no? Que quisiéramos contar con un grupo de transexuales, pensaban que es que les íbamos a criticar. Entonces, no, es que queremos ayudaros, ¿no? Cuando se dieron cuenta que era verdad, porque teníamos un psicólogo, las preguntas las hacía un psicólogo, estaba pasado por comité de bioética y tal, se dieron cuenta, ¿no? De que realmente queríamos ayudarles, ¿no? Pero claro, están en un estado ya en el que
si tienes un chico que ha transicionado, o sea, una chica que ha transicionado a chico, por ejemplo, ¿no? Una chica que ha transicionado a chico, ha mantenido la vagina, porque, como os decía antes, no es funcional, vive con un gay, y quieren tener un hijo que tiene que ser por fecundación in vitro, con sus óvulos que había crioconservado cuando tenía los 15 años, le suprimen la hormonación para prepararle ese útero para el embarazo. Tiene el niño por cesárea. Cuando tiene el niño, quiere darle de mamar, porque quiere tener la sensación de darle el pecho. Había tenido una mastectomía, le dan un tratamiento para generar un poquito de mama, que no lo consiguen, pero le ponen una prótesis. Como no tiene leche, porque la hipófisis estaba ablacionada y no funcionaba su hipófisis de todo el tratamiento que tenía, le dan un jarabe que es para la hiperemesis, que es la domperidona, que tiene efectos extrapiramidales, pero actúa a nivel hipofisiario, y uno de los efectos secundarios que tiene es galactorrea, es decir, produce leche. Entonces le dan ese jarabe para que produzca leche, para que le pueda, al final lo que produce son 30 mililitros de leche al día, con lo cual tiene que seguir con lactancia mixta, porque no es suficiente para que ese niño tome. Y uno se pregunta, un cambio de sexo, que mantiene la vagina, que tiene una relación heterosexual porque vive con un gay, quiere quedarse embarazado, quiere dar el pecho, y uno echa marcha atrás y dice, ¿y dónde estaba ese hombre, no? Igual era mejor, ¿no?, que en ese momento le hubieran dicho por qué quieres cambiarte de sexo, ¿no? Porque en realidad toda su vida posterior al cambio de sexo ha querido desarrollarla de manera femenina, aunque externamente ahora pues se le ve, ¿no?, como un hombre, ¿no? Además, también os diré otra cosa importante. Como consecuencia de la hormonación, tiene una hipertrofia de clítoris con orgasmos permanentes, y tiene que dormir con una pelotita porque la vagina se le cierra y tiene muchísimas infecciones, ¿no? Tiene que dormir con una especie de, con una especie de pelotita, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando tú ves eso, tú sufres un montón, porque no es feliz. Entonces, pues se pasa mal, ¿no? Se pasa mal, y lo que quieres es decir, vamos a ver, o sea, que te quiero ayudar, de verdad. O sea, que lo que quiero es saber por qué te pasa esto, y vamos a analizar esto, ¿no?, antes de dar esos pasos, ¿no? Porque además estos pasos van uno detrás de otro. Primero el bloqueo, luego la transición, luego la cirugía, y luego ya pues de por vida, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Sagrario. La verdad que te quiero dar las gracias, porque sé que has estado trabajando mucho tiempo en esto, que de verdad hay una preocupación honda y profunda por las personas transexuales. Y un último disclaimer: yo por mi sensibilidad, quiero pedir disculpas si en algún momento no hemos tratado el tema con la sensibilidad y la delicadeza que deberíamos haberlo tratado, que no creo que sea así, pero bueno, sabiendo que es un tema tan delicado que puede despertar heridas y ampollas en tanta gente, quiero pedir disculpas por anticipado, por si acaso alguien pudiera, no hubiésemos tenido en cuenta su sensibilidad, ¿no?, y podríamos haberlo ofendido. Y nada más, darte las gracias, y nos vemos en el siguiente capítulo. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto.